Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Daneli Surizada Pinocavich y soy del tercer semestre de construcción. El día de hoy tendré el gusto de enseñarles a cómo derivar. Antes de comenzar tenemos que saber las 10 fórmulas básicas de las derivadas. Como la primera fórmula tenemos una derivada de una constante. La derivada de una función constante es igual a 0. Es una función constante, es aquella que no cambia. La derivada mide la tasa de cambio de una función. Por lo tanto, la tasa de cambio de una función que no cambia es 0. A continuación les muestro algunos ejemplos, donde vemos que fx igual a 8 es igual a fx0. En otro tenemos otro ejemplo, que es donde fx es igual a 7, donde nos da 0. En este caso, la variación promedio y la variación instantánea coinciden que es 0. Significa que no hay. En segundo, tenemos la derivada de la función básica, donde fx igual a x es igual a 1 debido a que la razón geométrica, que es el cambio constante, la derivada representa la tasa de cambios instantáneo de una función o en términos gráficos de la pendiente de la recta tangente a la curva a un punto dado. La función fx igual a x es una línea recta que pasa por el origen con una inclinación de 45 grados. La pendiente, que es la inclinación de esta línea recta, es constante y su valor es 1, dado que la pendiente nunca cambia. Su derivada, tasa de cambio, es siempre 1 en cualquier punto. Ahora tenemos la tercera derivada, donde vemos que cx es igual a c. Esto nos quiere decir que lo único que tenemos que hacer es eliminar la x y dejar el número que nosotros tenemos. A continuación les muestro unos ejemplos de cómo se resuelve este. En el primer ejemplo vemos que fx es igual a 10x. Eso nos quiere decir que la derivada sería solo 10. Nosotros lo único que tenemos que hacer es eliminar la x. Luego tenemos el siguiente ejemplo, donde vemos que gx es igual a menos 11x. Lo único que tenemos que hacer es eliminar la x, como le decía, y dejar el número, que en este caso sería menos 11. Ahora tenemos la cuarta fórmula, donde vemos que x tiene un exponente de n. Eso dice que es igual a nx entre un exponente que sería n menos 1. Aquí vemos cómo cambia una función a un punto en momento instante específico, como esta cambia a un determinado valor de x. Para poder resolver, lo único que tenemos que hacer es pasar el exponente adelante dejando la x y restándole un número a nuestro exponente. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de cómo resolverlo. Como primer ejemplo tenemos que fx es igual a x2. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar nuestro 2 adelante y dejar nuestra x. Luego al 2 le restaremos 1. A restarle queda como 1. Entonces no es necesario que nosotros pongamos nuestro 1. Entonces el resultado simplemente quedaría como 2x. Bueno, ahorita les muestro otro ejemplo donde vemos que fx es igual a x con un exponente de 6. Entonces el resultado que nosotros tendríamos sería 6x5. Esto se debe a que nosotros pasamos nuestro 6 adelante de la x y al 6 que tenemos como exponente le restamos 1. Los que nos quedaría 5. Entonces el resultado es 6x con un exponente de 5. Aquí tenemos nuestra quinta fórmula, donde vemos que cx tiene un exponente de n, que es igual a cnx entre un exponente de n menos 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir que nosotros nuestro número que tenemos al frente lo tenemos que multiplicar por nuestro exponente. El resultado lo ponemos al inicio, ponemos nuestra x y luego a nuestro exponente le tenemos que restar 1.
Aquí tengo mi primer ejemplo donde vemos que gx es igual a 3x con un exponente de 4. Lo que nuestro resultado sería que es 12x con un exponente de 3. ¿A qué se debe eso? Nosotros tenemos que multiplicar nuestro 3 por nuestro 4, que sería nuestro exponente, que nos da 12. Entonces tendríamos 12x. Luego a nuestro exponente le tenemos que restar 1. Esto hace que como resultado tengamos 12x con un exponente de 3. A continuación le muestro otros ejemplos donde vemos que hx es igual a menos 7x con un exponente de 3. Aquí lo que tenemos que hacer es cuidar bien nuestros exponentes. En este caso sería menos por más, que sería menos. Entonces ponemos menos, entonces tenemos 7 por 3 nos da 21, entonces nos da menos 21x. Y a nuestro 3 le restamos 1 y nos da 2. Por otro lado tenemos otro ejemplo donde vemos que x es igual a 8x con un exponente de menos 3. Aquí yo tuve un error, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ver nuestros exponentes. En este caso nosotros tenemos más y menos, entonces al multiplicar sería más por menos nos da menos, entonces nosotros tuvimos que haber puesto menos y luego tenemos 8 por 3 que nos da 24, entonces nuestro resultado sería menos 24x. Ahora nosotros como exponente tenemos menos 3, entonces lo que nosotros hacemos es una resta, entonces de menos 3 menos 1 nos da un resultado en menos 4. Muchos pensarían que es como una resta normal, entonces muchos pensarían que sería menos 2, pero no es así. Acuérdense que nosotros estamos utilizando negativos, entonces menos 3 menos 1 da menos 4. Nosotros estamos restando, no estamos aumentando. Aquí les muestro igual otro ejemplo donde vemos que x es igual a menos 8x con un exponente de menos 4. Nuestra respuesta aquí sería ver nosotros que menos por menos es más. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta nuestra ley de los signos, donde vemos que menos por menos es más. Entonces nosotros pondremos un más. Luego de haber entendido eso, nosotros multiplicamos 8 por 4, nos da 32, entonces tenemos más 32x. Luego volvemos en nuestra ley de signos donde vemos que menos 4 menos 1 es igual a menos 5. Acuérdense que lo que estamos haciendo es restar y no sumar. En la siguiente imagen les muestro más específicamente a lo que me estoy refiriendo, donde vemos que nuestra ley de signos, donde vemos que menos por más es igual a menos, donde menos 3 a menos 1 es igual a menos 4, donde vemos que menos por menos es igual a más, y volvemos a ver donde menos 4 menos 1 es igual a 5. Aquí es donde muestro mucho mejor y apreciamos mucho mejor nuestra ley de los signos. Tenemos que tener en cuenta nuestra ley de signos siempre. Bueno, a continuación tengo mi fórmula número 6, donde vemos que u más menos b más menos w es igual a u derivada más menos b derivada más menos w derivada. Lo que aquí nos muestra es, al final de cuentas, es volver a hacer todo lo que ya explicamos, solo en una fórmula más larga. A continuación les mostraré un ejemplo. Bueno, en este ejemplo vemos que fx es igual a 7x4 menos 5x con un exponente de 3 más x con un exponente de 4 menos 11x más 30. Entonces al derivarlo nosotros tenemos que multiplicar 7 por 4, que es 28. Nosotros dejamos nuestra x y volvemos a tener en cuenta que nosotros a nuestro 4 le tenemos que restar 3. Luego tenemos menos 5 por
más 3. Nosotros tenemos en cuenta nuestra ley de los signos, entonces menos por más es menos, 5 por 3 es 15, tenemos menos 15, a 3 le restamos 1, tenemos menos 15x con un exponente de 2. Luego tenemos nuestro 4, entonces 1 por 4, pasamos nuestro 4 adelante y nosotros a nuestro 4 le tenemos que restar 1, entonces tenemos 4x con un exponente de 3. Nuestro 11 tenemos que bajarlo y tenemos que no eliminar nuestra x. Luego tenemos nosotros un menos 30. El menos 30 se convierte en 0. Esto es donde vemos en nuestra primera fórmula, donde vimos que pues al final de cuentas lo único que pasa es que se elimina. Pero nosotros lo pudiéramos poner, no estaría mal, pero pues tampoco estaría correcto. Entonces lo mejor es simplemente eliminarlo. Entonces es lo que yo les estaba diciendo. Lo único que a partir de ahorita, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta las anteriores fórmulas, porque lo único que tenemos es o estamos haciendo es volver a usar esas fórmulas, solo que en unas fórmulas más grandes. Entonces no nos se tiene que olvidar nuestras anteriores fórmulas para responder estas. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula número 7, donde vemos que U por B es igual a U, B derivada más B más U derivada. ¿Esto qué nos quiere decir? Es que nuestra U la tenemos que dejar tal cual, nuestra B la tenemos que derivar, luego tenemos que sumar nuestra B sin derivar, más nuestra U que tenemos que tener la derivada. A continuación les muestro un ejemplo. Aquí vemos que gx es igual a 10x3 menos 7x por 5x4 menos x4. Entonces aquí está lo que nosotros les decía. Nosotros la primera, que sería en este caso la U, la bajamos tal cual, no hacemos nada, volvemos a repetir. Y nuestra segunda, que es 5x con un exponente de 4 menos x4, tenemos que derivarla. Entonces nosotros multiplicamos 5 por 4, nos da 20, bajamos nuestra x, ahora a nuestro 4 le quitamos 3, le quitamos 1, nos da 3, entonces tenemos 20x con un exponente de 3, a nuestro x a menos x con un exponente de 4, lo único que tenemos que hacer es pasar adelante nuestro número y a nuestro exponente restarle 1. Entonces así nos quedaría menos 4x3. Luego de haber hecho esto, ponemos nuestro signo de más y ahora lo que debemos de dejar intacto sería nuestra b, que entonces volvemos a poner 5x4 menos x entre con un exponente 4, lo bajamos tal cual, no le hacemos nada. Y ahora el que nosotros tenemos que derivar es nuestra u. Entonces 10 por 3 nos da 30x. A nuestro exponente de 3 le restamos 2, entonces nos queda 30x con un exponente 2. A nuestro menos 7x, lo único que tenemos que hacer es bajar nuestro menos 7. Aquí es donde entra nuestra anterior fórmula. Lo único que tenemos que hacer es eliminar nuestra x. Y así es como se resuelve esta fórmula. Ahora tenemos nuestra fórmula número 8, donde vemos que u entre b es igual a b entre u derivada menos u entre b derivada es entre b a la 2. A continuación le muestro un ejemplo de cómo se resuelve. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo donde vemos que gx es igual a x con un exponente de 4 menos 8x con un exponente de 3 más 3 décimos de x entre 9x elevado a la 9 menos x. Aquí nosotros para derivar tenemos que bajar, o mejor dicho, subir nuestra 9x. 9 menos x lo dejamos tal cual,
lo ponemos aquí arribita y luego nosotros derivamos el que tenemos arriba, que sería x4 menos 8x elevado a la 3 más 3 décimos de x. Eso nosotros lo tenemos que derivar. Nos daría 4x elevado a la 3 menos 24x elevado a la 2 más 3 décimos. Luego ponemos nuestro menos y ahora nosotros la que tenemos arriba, que sería en este caso nuestra u, la bajamos tal cual y ahora lo que tenemos que derivar es la de abajo, que sería 9x elevado a la 9 menos x. Entonces multiplicamos 9 por 9 nos da 81x. Nuestro menos x, acuérdense que nuestro x se pasa siendo 1, entonces queda menos 1. Entonces queda 81x menos 1. Todo esto queda entre 9x elevado a la 9 menos x multiplicado con la elevación de 2. Esto lo tenemos que poner abajo. Como ven, nosotros ponemos el mismo número que nosotros tenemos abajo entre paréntesis, pero elevado a la 2. Y así es como se nos resuelve esta siguiente fórmula. Ahora tengo mi fórmula número 9, donde vemos que u tiene una potencia de n, que es igual a n por u, entre una potencia de n menos 1, y luego ponemos la u derivada. ¿Cómo se resuelve? Lo mostramos en el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo vemos que hx es igual a x elevado a la 4 menos 8x elevado a la 3 más 2 décimos de x con un multiplicado por un exponente de 8. Nuestro 8, que es nuestro exponente, lo tenemos que bajar y lo ponemos allí. Por eso tenemos un 8 que será multiplicado por en este caso sería nuestra u. Nosotros lo ponemos tal cual, no hacemos nada. Luego todo esto se tiene que multiplicar por un exponente. Ese exponente es el resultado de nuestro 8 menos 1. A nuestro exponente que tenemos, que en este caso es 8, le tenemos que restar 1 y nos va a quedar como un 7. Por eso, ahí donde tenemos el x, nuestro exponente de 7. Ahora todo eso se multiplica por nuestra derivada. Ahora es donde nosotros tenemos que convertir nuestra u a una derivada. Entonces multiplicamos 4, lo pasamos adelante de la x. A nuestro 4 le restamos 3, entonces nos queda 4x entre una 3 de potencia. Entonces ahora pasamos el otro, que sería menos por más, que nos da menos 8 por 3. Nos da 24, no tenemos menos 24x, a nuestro 3 le restamos 1, nos queda 2, quedamos menos 24x con un exponente. Ahora a nuestro 2 décimos de x, lo único que tenemos que hacer es eliminar nuestra x y bajamos tal cual como está nuestro 2 décimos. Entonces así es como se resuelve esta fórmula. Ahora muestro mi última fórmula, que es la raíz cuadrada de u, que es igual a u derivada entre 2 raíz cuadrada de u. Ahora, ¿cómo se resuelve? Aquí se los muestro en el siguiente ejemplo. Ok, aquí vemos que fx es igual a la raíz cuadrada de x con una potencia de 5 menos 4x con una potencia de 3 más 13x. Entonces nosotros para derivar lo único que tenemos que hacer es poner arriba nuestra u derivada. Entonces lo que tenemos adentro de nuestra raíz cuadrada lo tenemos que derivar. Entonces nuestro 5 lo pasamos adelante, entonces tenemos 5x. A nuestro 5, que no es nuestra exponente, le tenemos que restar 1, entonces nos queda 4. Entonces tenemos 5x4. A la menos 4x con una potencia de 3, tenemos que multiplicar menos por más, nos da menos. 4 por 3 nos da 12. Entonces tenemos menos 12x, a nuestro 3 le restamos 1, nos queda 2, entonces nos da menos 12x entre 2. Entonces tenemos más
13x, lo único que tenemos que hacer es eliminar nuestra x y nos queda más 13. Entonces esto es lo que nosotros tendríamos ahí arriba. Lo que nosotros podríamos es poner nuestro 2 en raíz cuadrada y lo único que tenemos que hacer es repetir lo que lo que teníamos arriba lo repetimos abajo. Entonces no le movemos nada, entonces ese es nuestro resultado que nos da. Así es como resolveríamos este siguiente ejercicio. Ahora, después de haber explicado todo esto, vamos a resolver unos ejercicios con su ayuda. Espero que los anteriores ejercicios sean de un buen entendimiento para todos ustedes. Ahora vamos a ir a la resolución. A continuación resolvemos nuestra fórmula. Aquí les muestro cuál es nuestra fórmula que vamos a resolver. Entonces ponemos nuestra f derivada x igual, tenemos que tener atención a nuestra ley de signos, menos por menos es más, ponemos nuestro más, 3 por 9 es 27, lo ponemos, bajamos nuestra x. Luego a nuestro menos 9 le tenemos que restar menos 1, entonces nos da menos 10. Acuérdense de nuestra ley de signos. Menos 9 menos 1, menos 10. Luego pasamos a más 10x. Lo único que tenemos que hacer es bajar nuestro más 10 y eliminar la x. Luego pasamos a menos x. Lo único que tenemos que poner es nuestro menos 1. Luego pasamos en el otro que tenemos menos x elevado a la 3. Lo único que hacemos es bajar nuestro 3, poner nuestra x y en nuestro 3 ponerle nuestro 2. Luego pasamos al más 2 décimos, que pues al final no se pone, simplemente representativo, y así es como lo resolvemos. Luego pasamos a nuestro siguiente ejemplo, donde tenemos que poner nuestra g derivada x, ponemos igual, acordamos nuestra ley de signos, menos por más es menos, 12 por 7 es igual a 84, bajamos nuestra x, a menos 7 menos 1, ponemos nuestro menos 8, a nuestro 11 no es necesario poner, simplemente lo eliminamos porque acuérdense que es 0, entonces no lo ponemos, entonces a nuestro 2 lo bajamos, menos 1 por más 2 nos da menos 2 y ponemos nuestra x y acuérdense que 2 menos 1 nos da 1, entonces poner el 1 sería más representativo. Y pues así damos por concluido nuestro video. Espero lo que haya enseñado sea de un buen entendimiento para nosotros. Espero que lo hayan entendido. Si no, pueden volver a verlo y verlo y verlo hasta que les quede entendido. Espero que lo entiendan, que al final lo entiendan de tantas veces que lo vean y que al final lo practiquen. La práctica hace el maestro. Y pues adiós, espero nunca volverles a enseñar porque soy mal explicando y pues bye, hasta nunca jamás.